Siempre creí que ver a mi hija brillar sería mi mayor orgullo. Pasé la vida pensando que todo sacrificio de una madre es recompensado con el amor y el respeto de los hijos. Pensé que aquel día, ayudando con la fiesta de mi yerno, sería solo una prueba más de que todavía era una parte esencial de su vida. Pero, en lugar de eso, escuché de la boca de Carolina: «Mamá, eres demasiado vieja para estar aquí». Y si crees que esta historia termina aquí, estás completamente equivocado. Porque lo que hice después, nadie jamás lo esperaba. Quédate conmigo hasta el final, porque esta historia dará un giro que no te imaginas. Pero antes, cuéntame aquí en los comentarios, ¿desde qué ciudad o país nos estás escuchando? Y suscríbete para no perderte más relatos de superación como este. Mi nombre es Teresa Álvarez, tengo 74 años, y toda mi vida fui costurera, madre soltera y soñadora. Cosí vestidos, sueños y noches en vela para que mi hija tuviera una vida que yo nunca pude tener. Pero aquel día, entendí que había estado cosiendo un amor que, tal vez, no regresaría a mí de la misma manera. Siempre creí que llegar a la casa de Carolina sería como entrar en un lugar donde todavía me necesitaban, donde mi presencia tendría sentido. Caminé despacio por el pasillo del edificio, cargando una bandeja de dulces que olían a mantequilla y canela, los mismos que ella pedía cuando era niña. Mi corazón latía con una mezcla de cansancio y emoción, porque había pasado toda la noche preparando cada detalle para la fiesta de su esposo. Pensaba que me recibiría con una sonrisa, que me diría gracias, mamá, por estar aquí como siempre. Pero cuando la puerta se abrió, el silencio fue más pesado que cualquier palabra. Carolina me miró como si mis arrugas fueran una ofensa, como si mi ropa sencilla no tuviera lugar en esa casa llena de adornos nuevos. No hubo un abrazo, ni siquiera una mirada cálida. Solo una frase que me rompió por dentro: «Mamá, eres demasiado vieja para estar aquí. Déjanos hacer las cosas a nuestra manera». Sentí que mi respiración se cortaba, como si alguien me hubiera apretado el pecho. La bandeja temblaba en mis manos, y no supe si era por el peso de los dulces o por el de sus palabras. ¿Vieja? ¿Yo? ¿La misma mujer que le pagó la universidad con noches enteras sin dormir? Mis labios se abrieron para decir algo, pero nada salió. Era como si mi voz hubiera sido borrada de golpe, como si ya no tuviera derecho a existir en ese espacio. Di un paso atrás, todavía intentando entender qué acababa de pasar. Recordé, como un flash, todas las veces que ella llegaba a casa con los zapatos rotos y yo le cosía su uniforme con prisa, para que no se sintiera menos que los demás. Recordé cada Navidad en la que inventé regalos con retazos de tela, cada comida improvisada que hice con tal de que no se acostara con hambre. Y ahora, después de todo, lo único que me decía era que estorbaba. No sé cuánto tiempo pasé ahí parada, con los ojos fijos en el suelo, escuchando las risas de otras personas dentro de la casa, como si yo no perteneciera a ese lugar. Tomé aire, pero sentí que mi pecho ardía. Caminé hacia la puerta sin mirar atrás, como una sombra que nadie nota cuando se va. Afuera, el aire de la tarde estaba tibio, pero yo sentía frío en los huesos. Abracé la bandeja contra mi cuerpo, como si así pudiera evitar que se cayeran los pedazos de mí que ya se estaban rompiendo. Escuché el ruido de un coche que pasaba y me di cuenta de que mis manos olían a vainilla, pero también a abandono. Era un olor dulce y amargo, como mi vida entera. Crucé la calle casi sin ver, con las lágrimas borrándome la vista. No era solo tristeza, era una sensación de vacío tan grande que hasta el sonido del tráfico me parecía lejano. Cada paso hacia la parada del autobús era pesado, como si cargara con todos los años de mi vida sobre los hombros. Intentaba no pensar, pero las imágenes venían una y otra vez. Carolina de pequeña, corriendo hacia mí, gritándome mamá como si esa palabra fuera suficiente para salvarnos de todo. ¿En qué momento dejamos de ser un equipo? Me senté en la banca del autobús con la bandeja a un lado. La gente pasaba a mi alrededor como si yo no existiera. Una pareja reía, unos niños peleaban por un juguete, y yo ahí, invisible, tratando de no llorar frente a desconocidos. Pero el nudo en la garganta era tan grande que tuve que taparme la boca con la mano, como si así pudiera detener el llanto. Pensé en regresar y decirle todo lo que guardaba dentro, pero no tuve fuerzas. ¿Qué sentido tenía? Nadie escucha a una mujer que ya no tiene nada que ofrecer. Un vecino me reconoció en la esquina y me dijo algo que me atravesó como una flecha. «Doña Teresa, ¿no es usted la que siempre ayuda con todo? Qué injusto lo que le hicieron». Su voz me sacudió,
porque me di cuenta de que alguien lo había visto, que no era mi imaginación. Me dio ganas de llorar más, pero no delante de él. Asentí con una sonrisa rota y seguí mi camino. Cada palabra suya me hacía sentir tanto dolor como una extraña chispa de dignidad que había olvidado que existía. Cuando llegué a casa, dejé la bandeja sobre la mesa y me miré en el espejo. Mi cara estaba hinchada de tanto contener el llanto, mis ojos rojos y cansados. ¿Qué veía Carolina cuando me miraba? ¿Una mujer inútil, acabada? ¿O acaso ella no se daba cuenta de que cada arruga en mi piel era una historia, una batalla ganada por las dos? Me toqué las mejillas, sintiendo la aspereza de mis manos. Esas manos que cosieron hasta sangrar para pagar su educación, esas manos que tantas veces curaron sus heridas. ¿Cómo era posible que ahora se sintieran tan vacías? Me quedé frente al espejo más de lo que debería. No me reconocía. Había algo roto en mi mirada, como si esa mujer reflejada fuera solo la sombra de la que un día soñó tener una familia unida. Cerré los ojos y recordé aquella primera vez que la vi con su vestido de graduación. Yo estaba ahí, en la última fila, con el corazón a punto de explotar de orgullo. Esa Teresa, la que aplaudía con fuerza y no se cansaba de luchar, ¿dónde había quedado? El resto de la noche pasó en silencio. Ni siquiera tuve ganas de cenar. Me senté en el sillón con los dulces fríos a mi lado y dejé que las lágrimas cayeran hasta quedarse secas. No sabía qué hacer, pero algo en mi interior empezó a moverse. Una pregunta me quemaba en el pecho: ¿de qué sirve darlo todo si al final te tratan como si no fueras nada? No era una pregunta para mi hija, era para mí misma. Algo me decía que no podía seguir así, que ya era hora de mirarme con otros ojos. Cuando apagué la luz para ir a la cama, la casa estaba tan silenciosa que escuchaba mi propio corazón. Y aunque dolía, sentí una extraña calma. Como si, en medio de tanto desprecio, hubiera una semilla pequeña empezando a germinar. No sabía qué era todavía, pero algo dentro de mí me decía: Teresa, tal vez ha llegado el momento de recordarte quién eres. Al salir de mi casa al día siguiente, mis manos seguían temblando como si aún sostuvieran aquella bandeja de dulces. Caminé hacia el autobús con la sensación de que cada paso me alejaba no solo de Carolina, sino también de la mujer que yo creía ser. Mientras esperaba en la esquina, miré mis dedos. Las costuras de años de trabajo estaban marcadas en mi piel, pequeños cortes, callos endurecidos, manchas que parecían contar historias. Esas manos me sostuvieron cuando nadie más lo hizo, esas manos crearon una vida para ella. Y, sin embargo, me pregunté si de verdad valió la pena romperme los huesos del alma para que ella no le faltara nada. Mientras el autobús no llegaba, un olor a pan recién horneado llegó desde la panadería de la esquina. Ese aroma me hizo recordar la primera vez que pude comprarle un pastelito de cumpleaños, con las últimas monedas que tenía guardadas en un frasco de vidrio. Carolina apenas tenía 6 años y me abrazó como si ese pastel fuera el regalo más grande del mundo. La imagen me dolió más de lo que esperaba. Porque hoy, después de tantos sacrificios, ella me trataba como si fuera una carga. ¿En qué momento dejé de ser su refugio para convertirme en una intrusa? Me subí al autobús con los ojos nublados. La gente hablaba, los motores rugían, pero yo estaba atrapada en mis propios recuerdos. Pensé en aquellas noches largas, cosiendo vestidos hasta que el amanecer me sorprendía, todo para pagar su universidad. Recuerdo bien el día en que me prometí que ella no pasaría por lo mismo que yo, no tendría que doblar la espalda para ganarse el pan, no tendría que humillarse por un trabajo. Pero ahora me preguntaba si tal vez la protegí demasiado. ¿Acaso darle todo sin pedir nada a cambio la hizo olvidar el valor de mis manos, de mi esfuerzo? En una esquina, el autobús se detuvo de golpe y casi se me cae la bolsa que llevaba. Sentí una punzada en la muñeca derecha, aquella que tantas veces se hinchaba por las horas de costura. Me froté despacio, recordando los días en que me vendaba los dedos para seguir trabajando sin detenerme. Si yo me detengo, ¿quién nos va a sostener?, solía repetirme. Pero ahora, viéndome ahí, sola, me pregunté, ¿quién me sostiene a mí? Bajé unas cuadras antes de mi parada solo para caminar. El sol pegaba fuerte sobre la calle y el ruido de los coches me mareaba. Me apoyé en una pared y sentí que el cuerpo me pesaba. Como si todos los años de sacrificio me estuvieran pasando la cuenta de golpe. Cerré los ojos y escuché voces lejanas, unas madres hablando de sus hijos, riendo, soñando con el futuro. Yo también soñé así alguna vez.
Pero ahora no sabía si esos sueños me pertenecían todavía. Al llegar al mercado, una mujer me reconoció. «Doña Teresa, ¿qué le pasa? ¿Por qué está tan seria?», me preguntó. Sonreí para no dar explicaciones, pero la sonrisa se sintió rota, como una tela vieja que está a punto de desgarrarse. Quise decirle que mi hija me había dejado afuera de su vida, pero ¿para qué? Hay dolores que una madre guarda en el pecho, porque decirlos en voz alta los hace más reales. De regreso a casa, abrí el cajón donde guardaba mis herramientas de costura. Pasé los dedos sobre cada aguja, cada hilo de colores, y sentí un nudo en el estómago. ¿Cuántos sueños bordé con esas manos? Cada prenda que hice para Carolina era una promesa, un te amo silencioso. Y sin embargo, parecía que ella había olvidado todo. Me quedé ahí sentada, mirando mis manos como si fueran de otra persona. Las lágrimas comenzaron a caer sin que pudiera detenerlas. No eran solo lágrimas por ella, sino por mí, por todo lo que dejé de ser en el camino. Pensé en cuántas veces quise comprarme algo para mí, una blusa bonita, un perfume, y siempre lo pospuse para darle a Carolina lo mejor. Ahora me preguntaba, ¿qué me quedó a mí? ¿Qué tengo aparte de estas manos cansadas y este corazón herido? Un golpe en la puerta me sacó de mis pensamientos. Era un vecino, el mismo que me vio salir de la casa de Carolina. «Doña Teresa, lo que le hizo su hija no está bien. Usted no merece eso. Todos aquí saben que siempre fue la madre más entregada». Sus palabras me desarmaron. No supe qué contestar, solo asentí con lágrimas en los ojos. Pero algo en su voz me despertó una chispa de dignidad. ¿Por qué tenía que seguir viviendo como si yo no valiera nada? Esa noche, mientras cenaba sola, pensé en todo lo que había dado, en todo lo que dejé atrás. No podía seguir así, esperando que alguien más reconociera mi valor. Tal vez había llegado el momento de abrir una puerta que siempre mantuve cerrada, la puerta de mi propia vida. El silencio de la casa me abrazó como una verdad incómoda. ¿Y si empezara a vivir solo para mí? Esa pregunta se quedó flotando, como un susurro que no pude ignorar. Esa noche, cuando la calle se quedó en silencio y las luces del vecindario comenzaron a apagarse una por una, me acerqué al espejo del baño. Lo hice con miedo, como si al mirarme fuera a descubrir a una extraña. Las luces amarillas de mi casa son duras, no perdonan arrugas ni cicatrices. Ahí estaba yo, con el cabello despeinado y los ojos hinchados de tanto llorar. Me quedé mirándome, preguntándome quién era esa mujer que parecía más cansada que viva. ¿Esa soy yo? ¿La misma Teresa que alguna vez soñó con comerse el mundo? Apoyé las manos en el lavamanos, sintiendo la frialdad del mármol. Tenía los dedos agrietados, con costuras de años tatuadas en mi piel. Me las quedé viendo como si no fueran mías. ¿Cuántos vestidos hice con estas manos? ¿Cuántas madrugadas pasé cosiendo para que Carolina tuviera lo que yo nunca pude darle? Por un momento, me dolió la espalda, como si el peso de todos esos años me cayera encima al mismo tiempo. Y entonces me pregunté algo que me atravesó como una aguja. ¿Alguna vez me miré con amor a mí misma? Las lágrimas comenzaron a caer sin aviso. No eran lágrimas suaves, eran ásperas, con sabor a rabia y resignación. Dejé que corrieran, que me limpiaran la cara como si lavaran años de silencios tragados. Pensé en Carolina, en la forma en que me dijo vieja, y sentí que algo se partía. Pero también pensé en lo injusta que he sido conmigo misma. Me olvidé de la mujer que soy, de la mujer que fui antes de ser solo mamá. Me quedé ahí, frente al espejo, como si buscara una señal, algo que me recordara que todavía estoy viva. El reflejo me devolvía a una mujer con arrugas, sí, pero también con una historia detrás. Cada línea en mi piel es un camino recorrido, una noche sin dormir, una batalla que nadie vio. ¿Por qué tendría que avergonzarme de eso? Cerré los ojos y, por un instante, recordé mi juventud. La Teresa que bailaba en las fiestas del barrio, la que se pintaba los labios de rojo porque sentía que así podía con todo. ¿Dónde quedó esa mujer? Sentí un nudo en la garganta al darme cuenta de que hace años que no me compro un labial, que no me arreglo para mí. ¿Cuándo me dejé de lado? Abrí el cajón del baño y encontré un pequeño frasco de perfume casi vacío, de esos que guardas solo para ocasiones especiales. Lo rocié en mis muñecas, y el aroma a jazmín me trajo recuerdos de cuando me sentía bonita. Lo olí y por primera vez en años sonreí, aunque fuera apenas un suspiro. Teresa, ¿cuándo fue la última vez que viviste para ti?
De pronto, escuché el reloj de la cocina marcando las 10, cada campanada como un recordatorio de que la vida sigue, aunque una se quede quieta. Me senté en el sillón, abrazándome a mí misma. No tenía ganas de cenar, pero sí de pensar, de sentir. Estaba cansada de todo y de nada al mismo tiempo. La casa estaba silenciosa, como si escuchara mis pensamientos. Pensé en llamar a Carolina, en decirle cuánto me dolió su desprecio, pero me contuve. ¿Para qué? Una parte de mí entendía que esto no era solo sobre ella, era sobre mí. Sobre lo que dejé de ser, sobre lo que todavía podía recuperar si me atrevía. Al levantarme para apagar las luces, mi mirada volvió al espejo del pasillo. Me acerqué una vez más, ahora con los ojos secos, y me vi de frente. Por primera vez en mucho tiempo, no vi solo a una madre, vi a una mujer con heridas, sí, pero también con ganas de algo más. Me prometí, en silencio, que no me iba a dejar caer. Que si mi hija no veía mi valor, yo misma iba a recordármelo. Apreté los puños como si con eso pudiera agarrar un pedazo de fuerza. ¿Y si es hora de vivir para mí? La pregunta me revolvió por dentro, como un despertar. Esa noche dormí poco, pero por primera vez en años sentí algo parecido a una chispa. No sabía a dónde me llevaría, pero supe que algo estaba por cambiar. A la mañana siguiente, abrí los ojos con la sensación de haber soñado algo que no recordaba. El silencio de mi casa era tan profundo que podía escuchar mi propia respiración. Me levanté despacio, arrastrando los pies hasta la cocina, y me serví una taza de café. El aroma fuerte me despertó los recuerdos, uno tras otro, como si alguien estuviera pasando una película de mi vida frente a mí. Mientras tomaba el primer sorbo, mis ojos se quedaron clavados en un rincón del mueble, donde una vieja caja de zapatos llevaba años cubierta de polvo. Algo dentro de mí me dijo que era hora de abrirla. Me arrodillé frente al mueble, con cuidado, como si estuviera tocando un pedazo de mi pasado. Saqué la caja y la coloqué sobre la mesa. Al abrirla, un olor a papel viejo y recuerdos guardados me llenó la nariz. Adentro había fotos descoloridas de cuando Carolina era pequeña, cartas que escribí y nunca envié, y una libreta con una lista de sueños que anoté cuando tenía apenas 30 años. Me quedé mirándola, con las manos temblorosas. ¿Cuándo fue la última vez que pensé en mis propios sueños? Pasé los dedos por la hoja amarillenta, sintiendo cada palabra como un susurro del pasado. Entre esas líneas había una que me hizo sonreír con nostalgia. Algún día conduciré mi propio coche de lujo. Me reí, aunque con un nudo en la garganta. Pensé en cuántas veces me imaginé manejando con el viento en el rostro, como una mujer libre y segura. Ese sueño estuvo guardado por más de 40 años, esperando un momento que nunca llegó, o que tal vez todavía podía llegar. Tomé una foto de cuando Carolina tenía apenas 2 años, abrazada a mi cuello. Se me llenaron los ojos de lágrimas, pero no de tristeza, sino de una mezcla extraña de amor y dolor. Yo lo di todo por ella, cada pedacito de mí. Pero ahora entendía que la vida no me pedía seguir sacrificándome. Tal vez me estaba diciendo que era hora de rescatar a esa Teresa que tenía sueños, que todavía quiere algo para sí misma. Mientras revolvía la caja, encontré una carta que me escribí hace décadas, cuando era joven y estaba segura de que el futuro sería distinto. La abrí y leí en voz baja. Querida Teresa, nunca olvides quién eres. No dejes que la vida te haga olvidar tus ganas de vivir. Sentí un escalofrío, como si esa mujer del pasado me hablara desde el fondo del tiempo, reclamando la vida que dejé en pausa. Me senté en el suelo con la caja en las piernas, rodeada de recuerdos, y lloré. Pero esta vez no eran lágrimas de derrota. Era como si algo en mí se estuviera despertando, como si cada recuerdo me empujara a buscarme de nuevo. Miré la lista y toqué la frase del coche con la punta de los dedos, como si al hacerlo la estuviera reviviendo. Pensé en la última vez que hice algo solo por mí. No pude recordarlo. Siempre fue Carolina, su escuela, sus cosas, su futuro. ¿Y yo? ¿Dónde quedé? Esa pregunta me atravesó con fuerza. Me di cuenta de que estaba tan acostumbrada a dar, que había olvidado cómo recibir, cómo desear algo solo para mí. Guardé la foto de Carolina y la carta, pero no volví a cerrar la caja. La dejé abierta sobre la mesa, como una promesa. Sentí que ahí, en esas páginas gastadas, había una parte de mi vida que seguía esperando por mí. Miré por la ventana y vi a un grupo de jóvenes riendo mientras pasaban en un coche rojo brillante. Sonreí sin darme cuenta. No porque quisiera ser ellos,
sino porque entendí que nunca es tarde para sentir esa libertad, esa chispa de ilusión. Al final de la tarde, mientras el sol teñía la cocina de naranja, volví a la lista y puse la mano sobre la frase del coche. Me dije a mí misma, quizá es hora de cumplir al menos un sueño, aunque sea uno. Y esa idea me llenó de una energía que no sentía desde hace años. Respiré hondo y guardé silencio unos minutos. Esa Teresa joven, que alguna vez creyó en sí misma, seguía viva. Tal vez era hora de volver a escucharla. ¿Y tú? ¿Alguna vez te olvidaste de tus propios sueños por cuidar de los demás? Cuéntamelo en los comentarios. Esa noche dormí casi nada. Me quedé sentada en la mesa con la caja abierta, como si esas fotos y papeles fueran un espejo de lo que fui. Miraba mis propios sueños y sentía una mezcla rara, tristeza por todo lo que dejé atrás, pero también una especie de energía nueva que me quemaba por dentro. Me repetía una y otra vez, Teresa, si no lo haces ahora, ¿cuándo? Sabía que esa pregunta ya no tenía marcha atrás. Era como si algo en mi corazón hubiera despertado después de mucho tiempo dormido. Cuando salió el sol, la luz entró por la ventana y me iluminó la cara. Me miré en el reflejo del vidrio, con el cabello revuelto y los ojos hinchados, y pensé, sí, estoy vieja, ¿y qué? También estoy viva, y todavía me queda tiempo para mí. Tomé mi bolso, un pañuelo para el cuello y un abrigo, como si fuera a enfrentar algo más que el día, iba a enfrentar mi miedo de vivir para mí misma. Fui directo al banco. Mis manos sudaban mientras hacía fila. Miraba a la gente y me preguntaba si ellos también guardaban sueños olvidados, si alguien más tenía esa sensación de haber vivido siempre para otros. Cuando llegó mi turno, le pedí a la cajera retirar una parte de los ahorros que llevaba años acumulando. Me miró con sorpresa, quizá por la cantidad. Yo solo sonreí y dije, es para algo importante. No dije más. Salí del banco con el dinero en una bolsa de tela que apretaba contra mi pecho. Caminé por la acera sintiendo que cada paso era un acto de valentía. Me sentía nerviosa, como cuando una niña hace algo que nadie espera de ella. Por un momento pensé en regresar, en guardar el dinero otra vez, pero la idea de seguir viviendo como una sombra me dio más miedo que cualquier riesgo. Llegué a la concesionaria con el corazón latiendo como tambor. Las luces brillantes reflejaban coches impecables, y el olor a pintura nueva me golpeó de inmediato. Caminé entre ellos con el mismo respeto con el que se camina en una iglesia. Cada auto era un pedazo de un sueño imposible. Hasta ese día. Un vendedor joven se me acercó, con una sonrisa de esas que practican frente al espejo. ¿Le ayudo en algo, señora?, me preguntó. Lo miré y, por un segundo, sentí que no era digna de estar ahí, con mi ropa sencilla y mi cabello encanecido. Pero algo en mí, algo fuerte, me hizo levantar la barbilla y decir, quiero un coche para mí. No uno cualquiera. Quiero uno que me haga sentir que estoy viva. El muchacho se quedó en silencio, quizás sin entender qué quería decir, pero luego me mostró varios modelos. Toqué la pintura con la punta de los dedos, como si fuera seda. Me detuve frente a un auto negro, brillante, con los asientos de cuero que olían a promesa. Supe que era ese. Sin dudarlo más, le dije al vendedor, quiero ese. Firmé papeles, uno tras otro, sin dejar que la mente me sabotee. Mientras escribía mi nombre, sentía que no solo estaba comprando un coche, estaba reclamando mi vida, mi dignidad. El vendedor me entregó las llaves con una sonrisa que parecía sincera. Felicidades, señora. Este coche es suyo. Cuando las llaves tocaron mi palma, una electricidad me recorrió el cuerpo. No sé explicarlo, pero fue como si me devolvieran algo que me habían quitado hace años. Salí de la concesionaria con las manos temblando y el corazón más joven que nunca. Me senté en el asiento del conductor y cerré la puerta. El olor a cuero nuevo me envolvió. Puse las manos sobre el volante y respiré hondo, con los ojos cerrados. Este es mi momento, susurré para mí. Y sentí que sí, que lo era. Encendí el motor. El sonido grave llenó mis oídos como una declaración de libertad. No manejaba aún, pero ya me sentía en movimiento. Por primera vez en muchos años, algo era solo para mí. Encendí el motor y sentí que algo en mi interior se encendía con él. El sonido grave, fuerte y firme del coche nuevo no era solo un ruido, era como si me estuviera diciendo aquí estás, Teresa, todavía tienes vida por delante. Puse mis manos en el volante con cuidado,
acariciándolo como si fuera algo frágil, aunque en realidad era todo lo contrario. Era mi escudo, mi trofeo, mi grito silencioso de independencia. Salí de la concesionaria despacio, mirando los espejos, temblando como cuando una persona da su primer paso hacia lo desconocido. Pero al doblar la esquina, sentí algo extraño. Una sonrisa se me escapó sin que yo la buscara. Llevaba tanto tiempo sin sonreír para mí, que hasta me dolieron los labios. El viento se colaba por la ventana entreabierta, levantando un mechón de mi cabello, y me di cuenta de que en años no me había sentido tan libre. Manejé sin rumbo, con las calles pasando rápidas frente a mis ojos. Los semáforos, los árboles, la gente caminando, todo parecía distinto. No era solo un coche, era como si cada metro que avanzaba me arrancara un pedazo de las cadenas invisibles que yo misma me había puesto. Cada golpe del motor contra el asfalto era un basta a todas las veces que me sentí invisible. En una curva, vi mi reflejo en una vidriera. Por un segundo no me reconocí. Había una mujer al volante, con el cabello encanecido y los ojos brillantes, y me pregunté, ¿esa soy yo? Sí, era yo, pero una versión que creía perdida. La que se sentía capaz, la que todavía tenía sueños. Fui hasta la carretera, sin pensar demasiado. La música de la radio sonaba suave, una canción antigua que me hizo recordar cuando bailaba en la cocina mientras cocinaba para Carolina. Canté en voz baja, con lágrimas en los ojos, pero esta vez eran lágrimas limpias, casi dulces. El aire olía a libertad. Era una mezcla de gasolina, viento y asfalto caliente. Y me di cuenta de que esas sensaciones simples son las que nos recuerdan que estamos vivas. Cerré los ojos unos segundos cuando me detuve en un semáforo, respirando hondo. No más Teresa apagada, no más Teresa esperando a ser valorada. Al volver a casa, estacioné el coche frente al edificio y me quedé sentada, en silencio. Mis manos descansaban en el volante, y sentía una paz que hacía años no experimentaba. Me miré en el espejo retrovisor. Mis ojos seguían hinchados, pero tenían algo nuevo, una luz suave, la luz de alguien que decide vivir. Pensé en Carolina, en cómo reaccionaría al verme con este coche, si es que algún día me preguntaba. No lo hice por ella, ni para demostrar nada, pero en el fondo sabía que su indiferencia fue el empujón que necesitaba para recordarme que existo. Esa noche, al bajar del coche, lo acaricié como si fuera una promesa cumplida. Entré en casa con una sensación extraña de orgullo, como si hubiera abierto una puerta a un nuevo capítulo de mi vida. Mientras me preparaba un té, miré por la ventana y vi el reflejo del coche bajo la luz de la farola. Me quedé observándolo, pensando, ¿cuántos años pasé soñando con algo tan simple como sentirme merecedora de algo propio? Me dormí tarde, pero con una certeza en el corazón. Lo que había empezado ese día no era solo una compra, era una declaración para mí misma. Y sabía que, aunque los demás no lo entendieran, yo nunca volvería a ser la misma. Una semana después, todavía me despertaba cada mañana con la sensación de que algo en mí había cambiado para siempre. El coche estaba ahí, brillante bajo el sol, como un recordatorio de que aún podía darme algo que nadie me había regalado, mi propio valor. Me gustaba abrir las cortinas solo para verlo, como si fuera una flor recién nacida en medio de tanto polvo acumulado en mi vida. No era solo un coche, era mi victoria silenciosa. Ese martes, mientras tomaba café, el teléfono sonó. Lo miré con cierto desgano porque rara vez alguien me llamaba sin un motivo para pedirme algo. Al ver el nombre de Carolina en la pantalla, mi corazón se encogió. Dudé en contestar. Parte de mí todavía tenía la herida abierta de sus palabras. Pero al final, respondí. «Mamá, ¿cómo estás?», dijo, con una voz tan dulce que parecía ensayada. Me quedé callada unos segundos, porque sentí que no era una pregunta sincera, sino una introducción a otra cosa. Estamos organizando una pequeña fiesta. No nos vendría mal tu ayuda. Ahí estaba otra vez, la Carolina que me veía como alguien para resolver sus problemas, para poner el corazón y el dinero. Tomé aire, respirando despacio, y me di cuenta de que esta vez no me temblaban las manos. «¿Qué necesitas?», pregunté con calma, pero mi voz no sonaba servicial como antes. Sonaba distinta, más firme, como si de repente supiera que podía decir que no. Ella comenzó a enumerar cosas, que el buffet era caro, que los postres, que la decoración. Me escuchaba,
pero dentro de mí sentía una calma extraña, como si ya nada pudiera hacerme olvidar lo que había descubierto sobre mí misma. Al final, le dije: «Claro, hija. Iré». Lo dije sin titubear, pero no era la misma Teresa que se arrastraba para estar presente. Esta vez, iría por mí. Porque no hay nada más poderoso que mostrar, sin una sola palabra, que uno sigue en pie, con dignidad. Colgué el teléfono y me quedé en silencio. Sentí algo en mi pecho que no había sentido nunca, una mezcla de orgullo y paz. Miré por la ventana, hacia el coche, y sonreí. No porque quisiera presumirlo, sino porque sabía que, de algún modo, mi vida estaba dando un giro inesperado. Mientras lavaba la taza de café, pensé en qué vestido usaría, en cómo me arreglaría el cabello. Me di cuenta de que ya no iba con la intención de servir, sino con la de presentarme como soy, una mujer que, aunque haya sido madre toda su vida, ahora también sabe ser ella misma. Esa noche, mientras me cepillaba el cabello frente al espejo, tuve una idea clara: no hay nada que pese más que vivir para ser aceptada por alguien que no te ve. Yo ya no necesitaba eso. Antes de dormir, me asomé a la ventana y vi el reflejo del coche una vez más. Pensé: mañana no solo iré a esa fiesta. Iré como la Teresa que por fin recuerda lo que vale. El día de la fiesta amaneció brillante, con un cielo limpio que parecía burlarse de mis nervios. Me levanté temprano, más temprano de lo necesario, porque algo dentro de mí no me dejaba quedarme quieta. Abrí el armario y me quedé mirando mi ropa como si la hubiera visto por primera vez. Elegí un vestido sencillo, color crema, y un pañuelo de seda que guardaba desde hacía años. Me peiné con cuidado, con esa delicadeza que una mujer suele olvidar cuando deja de mirarse con cariño. Mientras me veía en el espejo, algo en mis ojos me dijo que estaba lista, pero no solo para la fiesta, sino para mostrarle al mundo que seguía viva. Bajé las escaleras de mi edificio con las llaves del coche apretadas en la mano. El metal frío me hizo sonreír. Abrí la puerta del coche y me senté en el asiento de cuero, respirando profundo. El olor seguía siendo nuevo, ese aroma tan particular que te recuerda que algo acaba de comenzar. Arranqué el motor y sentí como el rugido llenaba mi pecho. No era solo un vehículo, era una declaración de que Teresa Álvarez ya no sería nunca más la sombra de nadie. Conduje despacio hacia la casa de Carolina. Cada semáforo en verde me hacía sentir más fuerte, como si la ciudad misma me estuviera diciendo: ve, no te detengas. Recordé todas las veces que había ido a su casa cargando bolsas de comida, dulces, regalos, y como siempre me sentí menos cuando llegaba con mis manos vacías. Esta vez no llevaba nada para regalar, salvo a mí misma. Cuando llegué, la calle estaba llena de autos estacionados. Aparqué frente a la puerta y el sol hizo brillar la pintura negra de mi coche como un espejo. Antes de bajar, me quedé un segundo en silencio, respirando hondo. Sabía que esa era mi entrada, mi momento. Apenas puse un pie en la acera, un joven manobrista que ayudaba con los autos me miró sorprendido. Con una voz alta y clara, dijo: «Señora, su auto de lujo la espera en la entrada». La frase retumbó en el aire como un disparo. Algunas personas que estaban cerca se giraron para ver de quién hablaba. Y ahí estaba yo, con mi vestido sencillo, pero con la frente en alto, sintiendo que por primera vez no tenía nada que esconder. Vi a Carolina en la puerta, con la boca entreabierta, mirándome como si no me conociera. Sus ojos se clavaron en el coche y luego en mí, como buscando una explicación. Caminé hacia ella despacio, con una serenidad que nunca había sentido. «Mamá, ¿de dónde sacaste ese coche?», preguntó al fin, con un tono entre sorpresa y algo más que no supe descifrar. Me quedé en silencio unos segundos. La miré a los ojos, sonreí con calma y respondí: «Del dinero que dejé de gastar en quienes no me valoran». No dijo nada, ni una palabra. Solo vi cómo bajaba la mirada, como si de repente entendiera algo que las palabras nunca le habían enseñado. Entré a la casa, saludando a los invitados, sin esperar su aprobación. No hacía falta. Mi sola presencia, mi sola forma de estar ahí, ya hablaba más fuerte que cualquier discurso. Dentro de la casa, las risas se mezclaban con el tintinear de las copas y un olor dulce a pastel recién horneado que invadía cada rincón. Había un perfume caro flotando en el aire, ese aroma penetrante que siempre me hizo sentir fuera de lugar, como si no encajara en ese mundo tan distinto al mío. Caminé despacio, con las manos cruzadas frente al cuerpo,
intentando que mis pasos firmes hablaran por mí. Noté como algunas miradas se detenían en mí, curiosas, quizás por el comentario del manobrista o porque por primera vez entré a esa casa sin agachar la cabeza. Detrás de mí, sentía la presencia de Carolina. No dijo una sola palabra. Su silencio era más punzante que cualquier reproche, como una corriente fría recorriendo mi espalda. Me acerqué a la mesa de dulces y la observé en silencio. Todo estaba perfecto, como siempre le gustaba a ella, los pasteles alineados, los colores combinando con los centros de mesa, cada detalle calculado. Antes, mi instinto hubiera sido acomodar algo, limpiar una mancha, servir un plato. Pero esta vez no. No levanté un dedo. Me limité a estar presente, a ocupar mi espacio como si esa fuera mi única tarea, existir sin pedir permiso. Noté de reojo la mirada de su suegra, esa mirada que me había atravesado tantas veces con juicio disfrazado de cortesía. Sin embargo, por primera vez, no me importó. Ni siquiera me inmuté. «Ese coche es suyo, doña Teresa», me preguntó uno de los amigos de Carolina, con una sonrisa mezcla de sorpresa y curiosidad sincera. Lo miré con calma, como quien ya no debe explicaciones. «Sí, es mío», respondí, dejando que mis palabras flotaran despacio, firmes, como si cada letra pesara. No agregué nada más. No dije de dónde salió el dinero, ni por qué lo compré. El silencio que siguió fue mi pequeña victoria. Carolina frunció el ceño. Sus labios se apretaron, y pude sentir cómo su incomodidad crecía con cada segundo. Sé que esperaba que hablara, que justificara cada peso gastado, que explicara por qué ahora me permitía algo solo para mí. No lo hice. Sus ojos me miraban con una mezcla de sorpresa y molestia, como si le doliera aceptar que su madre pudiera brillar sin su permiso. Me alejé de la sala, buscando aire, y me dirigí al jardín. Allí, el aroma de las flores frescas se mezclaba con el olor del carbón encendido para la parrilla. El murmullo de las conversaciones llegaba a mis oídos como un eco lejano, como si esa fiesta no fuera mía, como si nunca lo hubiera sido. Me quedé allí, en silencio, preguntándome si alguna vez me sentí realmente bienvenida en esa casa. Recordé todas las veces que llegué cargando bolsas de comida, postres, regalos. Y cómo, a pesar de todo eso, siempre terminaba sintiéndome invisible, como si mi esfuerzo fuera una sombra que nadie quería ver. Carolina salió detrás de mí. Caminó hacia donde estaba, con los brazos cruzados, y me miró de una forma que hacía años no veía, como una niña confundida. Su voz rompió el silencio. «No entiendo. ¿Cómo pudiste?» La miré con una calma que me sorprendió a mí misma. Había algo dentro de mí que ardía, pero ya no era rabia, era una fuerza nueva. «Lo pude porque aprendí que nadie más va a hacerlo por mí», le respondí, con una ternura firme, como quien enseña una lección sin necesidad de gritar. Sus ojos se llenaron de algo difícil de descifrar, un enojo contenido, pero también una vergüenza que no se atrevía a nombrar. Se dio media vuelta y se fue sin responder. Y fue en ese instante, en ese silencio pesado, cuando entendí que algo se había roto entre nosotras. O tal vez, algo se había acomodado por fin. Me quedé un buen rato en el jardín, dejando que la brisa me acariciara el rostro. No sentí tristeza. Lo que sentí fue una liberación profunda, como si finalmente hubiera dejado de buscar su aprobación. Por primera vez en años, me bastaba con estar de pie, tranquila, sin necesidad de demostrar nada a nadie. Cuando la fiesta terminó, caminé hacia mi coche con paso firme. El manobrista se apresuró a abrirme la puerta, con una sonrisa amplia. «Qué hermoso coche, señora. Le queda perfecto», dijo, con admiración sincera. Asentí, agradecida, y al sentarme en el asiento de cuero, sentí como esas palabras me envolvían como un recordatorio de algo que había olvidado. Yo no necesito permiso para vivir como quiero. Arranqué el motor. El rugido fuerte y seguro llenó el silencio de la noche. Salí de esa casa sin mirar atrás, con una calma que no conocía. Por primera vez, no sentí culpa por pensar en mí. Por primera vez, me fui sabiendo que mi vida, al fin, era solo mía. Los días posteriores a la fiesta fueron un silencio extraño entre Carolina y yo. No hubo mensajes de agradecimiento, ni una llamada para saber si había llegado bien a casa. Pero, de pronto, su número apareció en la pantalla de mi teléfono. Contesté con una mezcla de sorpresa y cautela, sabiendo que algo venía detrás de ese tono dulce que rara vez usaba. «Mamá»,
Tienes un momento, dijo, con esa voz que usa cuando está a punto de pedirme algo. Yo suspiré, acomodándome en el sillón. Dime, hija. Bueno, el contrato de Javier no salió como esperábamos, y estamos un poco ajustados con los gastos. Pensamos, si pudieras ayudarnos con un préstamo, aunque sea pequeño. Me quedé en silencio. Era como si, a pesar de todo lo que había pasado, seguía viéndome como una fuente de recursos, no como su madre. Miré mis manos, esas mismas manos que tanto trabajaron para darle una vida digna, y sentí una punzada de dignidad. No, Carolina, dije, con calma, sin levantar la voz. Esta vez no. Hubo un silencio tan pesado al otro lado de la línea que hasta podía escuchar su respiración. ¿Cómo que no? Mamá, siempre me ayudas. No esta vez, repetí, con la serenidad de quien por fin entiende que no es egoísmo poner límites, sino amor propio. Ella resopló, molesta, y murmuró un está bien antes de colgar. Me quedé ahí, con el teléfono en la mano, escuchando el eco de mi decisión. No fue fácil, pero sentí que algo dentro de mí se fortalecía. Esa tarde, salí a dar una vuelta en mi coche. El viento en el rostro me dio una paz que no sentía en años. Entendí que mi valor no se mide por cuántas veces digo sí aunque duela. Mi valor está en recordar quién soy cuando nadie más lo hace. De regreso, miré el celular esperando una disculpa o al menos un mensaje, pero no llegó. Y no me dolió como antes. Sentí que, tal vez, el silencio también es una respuesta. Me hice un té y me quedé en el balcón, viendo las luces de la ciudad encenderse como si fueran pequeñas promesas. Por primera vez en años, me sentí libre de algo que ni sabía que me ataba. ¿Y tú? ¿Crees que una madre debe seguir ayudando aunque sus hijos no la respeten? Un par de días después de mi conversación con Carolina, cuando aún estaba procesando todo lo que habíamos dicho, el teléfono sonó con un timbre agudo que me hizo sobresaltar. Contesté sin mirar el identificador, y al escuchar su voz, supe que esa llamada no venía cargada de afecto. Era la suegra de Carolina, una mujer que siempre me miró con superioridad, como si yo no mereciera un lugar en la vida de mi propia hija. Bastó oír su tono, frío y altivo, para que un escalofrío me recorriera la espalda. Doña Teresa, me contó Carolina que no quiso ayudarles con el dinero del alquiler. ¿Es cierto? Preguntó sin siquiera ofrecer un saludo. No había cortesía, solo un juicio disfrazado de pregunta. Me quedé en silencio unos segundos, mirando por la ventana, buscando en el brillo del coche una especie de coraje. El sol caía sobre el capó negro como una llama viva, recordándome que era mío, que lo había conseguido sola, sin deberle nada a nadie. Sí, es cierto, contesté, con una calma que me sorprendió a mí misma. ¿Cómo puede negarse? Insistió. Es su deber como madre, ¿no cree que está siendo egoísta? Esas palabras me atravesaron como un cuchillo, no por su contenido, sino porque tocaron una herida vieja. Egoísta. Yo, que trabajé desde los 12 años, que cosí hasta que los dedos se me dormían, que renuncié a mis propios sueños para que mi hija no pasara las mismas carencias que yo. Esa palabra retumbó en mi pecho como un insulto injusto. Apoyé la mano sobre la mesa para no temblar. Inspiré profundo, llenando mis pulmones de aire y valor. Señora, dije con voz baja pero firme, ser madre no significa enterrarse viva en los sacrificios. No, no soy egoísta. Solo estoy aprendiendo, por primera vez en mi vida, a cuidar de mí misma. Al otro lado de la línea, hubo un silencio seco, cargado de incomodidad. Pude sentir cómo su orgullo se atragantaba con mi respuesta. Carraspeó y, con un tono cargado de desdén, murmuró. Bueno, supongo que usted sabrá lo que hace. Lo sé, respondí antes de colgar, y por fin estoy en paz con ello. Al soltar el teléfono, un torbellino de emociones me envolvió. No fue fácil escuchar la palabra egoísta, porque una madre carga con una culpa eterna, como si estuviera obligada a dar hasta que no quede nada de sí misma. Caminé por la sala con el corazón acelerado, recordando cada madrugada de trabajo, cada peso ahorrado, cada vez que elegí su bienestar antes que el mío. Si alguien merecía un descanso, si alguien merecía ser libre, era yo. Me quedé mirando mis manos sobre la mesa. Esas manos marcadas por cicatrices, por hilos y agujas, manos que me sostenían cuando nadie más lo hacía. No, no era egoísta. Por primera vez en años, me estaba reconociendo.
Esa noche abrí una botella de vino que guardaba para ocasiones especiales. Serví una copa y la sostuve entre mis dedos como si fuera un trofeo. El viento movía las cortinas, y el reflejo de la luna se dibujaba en el parabrisas del coche. Cada trago que bebía era una declaración silenciosa. Teresa, estás viva. Y no necesitas pedir perdón por elegirte a ti. Miré hacia el cielo oscuro, con las luces de la ciudad titilando como estrellas. Y dije en voz baja, que me llamen como quieran, que me juzguen como quieran, pero no volveré a vivir para complacer a todos. Ahora me toca a mí. Era una frase pequeña, casi un susurro, pero sentí que me liberaba, como si esas palabras hubieran estado esperando salir de mí toda una vida. Me desperté con una sensación extraña, como si algo dentro de mí hubiera cambiado durante la noche. El silencio de la casa ya no me pesaba. Era un silencio distinto, uno que parecía darme espacio para pensar en mí misma. Me levanté y miré por la ventana, donde el coche brillaba bajo el sol de la mañana. Nunca imaginé que algo tan material pudiera traerme tanta fuerza, pero entendí que no se trataba solo de un coche. Era el símbolo de una Teresa que por fin se miraba al espejo y decía, merezco algo solo para mí. Decidí salir de viaje sin pensarlo mucho. Metí en una bolsa mi ropa más cómoda, un par de libros que siempre quise leer y una libreta para escribir lo que sintiera. Encendí el coche y sentí ese rugido grave que parecía hablarme, como si dijera vamos, este es tu momento. Salí de la ciudad por la carretera, con el sol pegando en el parabrisas y el viento entrando por la ventana. Sentía que cada kilómetro que dejaba atrás borraba un poco del dolor que me había marcado durante años. A mi lado, el asiento vacío me recordó que siempre había viajado pensando en otros, en llevar algo para Carolina, en cuidar de alguien más. Esta vez, ese asiento era mío, era mi libertad. Miraba los campos verdes pasar y respiraba hondo, sintiendo el aroma de la tierra mojada que venía de los cultivos a lo lejos. Era un olor limpio, un olor a comienzo. Casi podía escuchar a mi corazón latir con una alegría que no recordaba. Me detuve en una gasolinera y bajé del coche con paso lento, como quien aún se está acostumbrando a su propia libertad. Compré un café y un pan dulce. Me senté en una mesa de metal bajo una sombrilla azul. A mi alrededor, la vida seguía, camioneros charlando, una pareja discutiendo en voz baja, el sonido del viento arrastrando polvo. Yo solo los miraba, como si todo lo que me rodeaba tuviera más color de repente. Mientras daba sorbos al café, recordé mi juventud. Las veces que soñé con viajar, con ver el mar sin tener que trabajar, sin tener que pensar en nadie más. Y ahí estaba yo, a mis 74 años, sintiendo que tal vez aún tenía tiempo. Porque la vida no se acaba cuando otros te dicen que estás vieja. La vida se acaba cuando una deja de sentir. Y yo había decidido volver a sentir. Volví al coche y continué el camino hasta llegar a un pueblo pequeño que no conocía. Tenía calles empedradas, casas coloridas y un olor a pan recién horneado que inundaba el aire. Aparqué en una pequeña plaza y me quedé mirando a los niños que corrían detrás de un balón. Me acordé de Carolina cuando era pequeña, cuando solo necesitaba mi abrazo para sentirse segura. Sentí una punzada en el pecho, pero no de tristeza. Era como una nostalgia dulce, una que ya no me rompía, sino que me recordaba lo que fui. Entré en una cafetería que tenía mesas de madera y un ambiente cálido. Me senté junto a la ventana, pedí otro café y abrí mi libreta. Escribí unas palabras sin pensarlo mucho. Estoy viva. Y no necesito que nadie lo apruebe. Al leerlo en voz baja, me di cuenta de lo poderosa que se volvió esa frase. El mesero, un joven con una sonrisa amable, me preguntó si viajaba sola. Le respondí que sí, y su mirada se llenó de algo parecido a admiración. No estoy acostumbrada a eso. A que alguien me vea como algo más que la mamá de Carolina. En ese momento, entendí que cada vez que me elegía a mí, me hacía más fuerte. Cuando cayó la tarde, el cielo se tiñó de naranja y rosa. Caminé por las calles del pueblo con paso lento, escuchando el sonido de las campanas de una iglesia cercana. El aire estaba fresco, y el olor a leña quemándose se mezclaba con el perfume dulce de las bugambilias. Me sentí en paz, como si cada rincón de ese lugar me estuviera diciendo, mira, Teresa, el mundo sigue siendo hermoso para ti. Volví al coche cuando la noche ya cubría el cielo. Manejar bajo las estrellas fue algo mágico. La carretera estaba vacía, solo mi coche y yo, y el sonido del motor como compañía.
Apagué la radio para escuchar el silencio, y fue el silencio más hermoso que había sentido en años. Llegué a un hotel pequeño frente al mar. Antes de seguir, si esta historia te está tocando el corazón y quieres seguir descubriendo relatos llenos de emoción, aprendizaje y transformación, suscríbete al canal. Cada historia que compartimos tiene alma, y quizás alguna de ellas te ayude a sanar algo que ni sabías que necesitabas sanar. Haz clic en suscribirse y continúa este camino junto a nosotras. Cuando abrí la ventana de la habitación, el sonido de las olas llenó todo el espacio. Me quedé mirando el horizonte oscuro, con la luna reflejada en el agua. Era como si el mar me hablara, como si dijera que nunca es tarde para volver a empezar. Me acosté con esa idea en la mente. Y antes de cerrar los ojos, me dije en voz baja: Teresa, este es el primer día del resto de tu vida. Y qué hermoso se siente. Cuando regresé de mi viaje, la ciudad me pareció más ruidosa, más gris que de costumbre. Aparqué el coche frente al edificio y me quedé unos minutos dentro, escuchando el eco de mis pensamientos. Había algo en mí que había cambiado para siempre, como si esos días de carretera y mar me hubieran lavado por dentro. Me sentía más ligera, pero también más firme. Sabía que tarde o temprano, Carolina volvería a buscarme. Y, aunque una parte de mí aún dolía, ya no era la misma mujer que había salido de su casa sintiéndose invisible. Esa misma noche, mientras calentaba un poco de sopa en la cocina, escuché que golpeaban la puerta. No esperaba a nadie. Al abrir, la vi a ella, Carolina, con los ojos rojos y el rostro cansado. Su mirada era una mezcla de orgullo roto y desesperación. Tenía la misma expresión que de niña, cuando llegaba con las rodillas raspadas y buscaba mi abrazo. Pero ahora no era una niña, era una mujer adulta que había aprendido a pedir ayuda demasiado tarde. «Mamá», dijo con la voz quebrada, sin mirarme a los ojos. «Perdóname, pero no sé qué hacer. Estamos llenos de deudas. Javier perdió otro contrato. No tenemos para pagar el mes que viene». Me quedé en silencio, sosteniendo el marco de la puerta. Durante unos segundos, sentí que mi corazón se apretaba, porque aunque su tono era distinto, la herida seguía fresca. La dejé pasar y cerré la puerta con cuidado, como quien no quiere despertar viejos fantasmas. Nos sentamos en la sala. Ella se abrazó las piernas, como cuando era pequeña, y comenzó a llorar. «Sé que he sido injusta contigo, sé que te dije cosas que no merecías escuchar. Pero necesito tu ayuda». Escuchar esa frase fue como una corriente de aire helado en el pecho. Me quedé mirándola, recordando cada noche que pasé cosiendo para que nada le faltara. Cada madrugada en la que escondí mis lágrimas para que ella no viera lo cansada que estaba. Y ahora, después de todo, me pedía ayuda de nuevo. Respiré hondo antes de hablar. «Carolina, yo tampoco supe qué hacer cuando me trataste como si no sirviera para nada». Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no dijo nada. La vi tragar saliva, con esa vergüenza que no se dice en voz alta. En ese momento supe que, aunque seguía siendo su madre, también era una mujer que merecía respeto. «Hija, toda mi vida te la di. Te di mis manos, mis noches, mi salud, mis sueños. Pero me olvidé de mí. Y eso, ya no lo voy a volver a permitir». Ella bajó la mirada, como si cada palabra mía fuera un espejo donde no quería verse. Hubo un largo silencio. No era el silencio incómodo de antes, era uno más profundo, de esos que pesan porque contienen verdades que nadie se atreve a decir. Yo sentía que el corazón me latía con fuerza, pero por primera vez no había miedo en mi voz, solo una calma firme. Carolina se levantó y me abrazó, tímidamente, como si tuviera miedo de que la rechazara. Sentí sus lágrimas mojar mi hombro. No le dije que todo estaba bien, porque no lo estaba. Solo le acaricié el cabello, con esa ternura que nunca se extingue, pero con la certeza de que algo en nuestra relación debía cambiar. Cuando se fue, me quedé sola en la sala, mirando el coche a través de la ventana. Pensé en todo lo que había aprendido en esos días de viaje. Puedo perdonar, pero no puedo volver a perderme a mí misma. Esa frase quedó grabada en mi mente como una promesa. Esa noche dormí poco. Sentía una mezcla de tristeza y alivio, como si finalmente estuviera empezando a escribir mi propia historia, sin esperar el permiso de nadie. La mañana siguiente, el sol entraba por las cortinas con un brillo casi insolente, como si quisiera empujarme a abrir los ojos y enfrentar lo que había quedado pendiente.
Sentí el calor tibio de los primeros rayos en mi piel y me quedé unos segundos mirando el techo, respirando con dificultad, como si cada inhalación trajera a mi mente las palabras de Carolina de la noche anterior. No eran sus lágrimas lo que más dolía, era el peso de todos los silencios acumulados, esas verdades que había guardado como si fueran heridas cubiertas por una venda demasiado vieja. Tal vez había llegado el momento de quitármela, aunque doliera. Me levanté con lentitud, sintiendo el crujido de mis huesos, pero con una determinación nueva. En la cocina, el aroma del café recién hecho llenó el aire como una caricia cálida. Me senté con la taza entre las manos, observando cómo el vapor subía lentamente, dibujando figuras en el aire. A través de la ventana vi mi coche reluciendo bajo la luz de la mañana. No era un objeto de lujo, nunca lo vi así. Era una promesa cumplida, un recordatorio de que todavía podía elegir algo solo para mí, de que aún existía la Teresa que soñaba. Mientras tomaba el primer sorbo, pensé en Carolina, en cómo me había mirado anoche, con esos ojos que parecían ver más allá de mis arrugas, más allá de las manos endurecidas por los años de costura. Era como si por primera vez hubiera visto a la mujer detrás de la madre, y no solo a la figura que siempre estuvo ahí para dar y seguir dando. Es hora de que sepa todo lo que callé, me dije, sintiendo como un nudo se deshacía dentro de mí. Marqué su número con el corazón acelerado. Cuando escuché su voz al contestar, temblorosa, supe que ella también sentía la carga de lo que había pasado. Carolina, dije con una firmeza que no recordaba en mi voz, ¿puedes venir un momento? Necesito hablar contigo. Hubo una pausa, como si dudara, pero luego aceptó. Colgué el teléfono con las manos sudorosas, pero con el alma clara. Una hora después, el sonido de su coche estacionando en la calle me hizo apretar los puños. La vi entrar, con pasos inseguros, sin esa seguridad fría de otros tiempos. Se sentó en el sillón con los brazos cruzados, los labios apretados, como si estuviera sosteniéndose a sí misma. Me senté frente a ella, mirándola a los ojos. Hija, hay cosas que nunca te dije. No para reprocharte, sino para que entiendas de dónde vengo, lo que me costó llegar hasta aquí. Entonces hablé. Hablé como no lo había hecho en años. Le conté de las noches eternas, de cuando cosía hasta que mis manos se llenaban de grietas y sangre, solo para pagar su universidad y que pudiera soñar más alto que yo. Le dije cómo hubo días en que me salté comidas, fingiendo que no tenía hambre, para que ella pudiera comer bien. Le hablé de los cumpleaños donde improvisé regalos con retazos de tela, de las fiestas donde trabajé gratis para aprender algo nuevo, para encontrar clientes, para seguir dándole todo sin esperar nada a cambio. Cada palabra salía de mi boca como un hilo que llevaba décadas enredado. Carolina me escuchaba sin interrumpir, pero su cara lo decía todo. Sus ojos se fueron llenando de agua, su boca temblaba, y vi cómo su respiración se volvía pesada. Yo no sabía que habías pasado por tanto, mamá, dijo, con una voz quebrada, casi un susurro. No tenías por qué saberlo, hija, respondí. Pero cuando me dijiste que era demasiado vieja, sentí que todo eso, cada sacrificio, se borraba en un segundo. Y no sabes cuánto dolió. Ella bajó la cabeza. Sus hombros temblaban, y vi que sus lágrimas eran verdaderas, distintas a las que nacen de la lástima. Perdóname, mamá. Fui una tonta. No supe ver todo lo que eres. No solo lo que haces, sino quién eres. Tú eres más de lo que yo imaginaba. Mi corazón se encogió. Quería abrazarla en ese instante, como cuando era una niña, pero sentí que debía dejar que esas palabras se quedaran flotando, que pesaran en el aire, que calaran hondo. Carolina, yo te amo con toda mi alma, pero no puedo permitir que nadie, ni siquiera tú, me haga sentir que no valgo nada. Yo también soy una mujer, no solo una madre. Y me ha costado mucho entenderlo. Se hizo un silencio denso, uno de esos silencios que dicen más que 1000 palabras. Cuando ella levantó la mirada, vi respeto. Vi vergüenza, sí, pero también algo nuevo, como si al fin hubiera visto mi alma. Y eso, para mí, valió todo. Nos abrazamos. Pero fue un abrazo distinto a cualquier otro. Ya no era el abrazo donde yo daba todo mientras ella recibía. Esta vez, nuestras lágrimas se mezclaron en igualdad. Y en medio de ese gesto, sentí que algo en mí, una herida profunda, comenzaba a cerrarse lentamente. Cuando se fue, me quedé sentada en el sillón con las manos aún húmedas por el llanto.
Miré por la ventana y vi mi coche brillando bajo la luz de la tarde, como si me dijera, esto es tuyo. Tu vida, tu dignidad, tu historia también te pertenecen. Esa noche abrí mi libreta y escribí despacio, las verdades duelen, pero liberan. Cerré el cuaderno con un suspiro profundo, sintiendo que algo en mi alma había sido liberado al fin. Me dormí con el corazón más ligero que nunca. Los días posteriores a nuestra conversación fueron distintos. Carolina comenzó a llamarme más seguido, pero ya no con esa voz fría que siempre llevaba una petición escondida. Sus llamadas eran más simples, casi torpes, como si estuviera intentando volver a aprender a hablarme desde el corazón. A veces no decía nada importante, solo quería saber cómo estaba, qué había hecho en el día. Y aunque me sorprendía, no me engañaba. Sabía que el respeto no se recupera en 2 palabras, sino en gestos continuos. Una tarde, la encontré esperándome afuera de mi edificio. Estaba apoyada en su coche, con los brazos cruzados y una expresión de duda. «Mamá, ¿podemos caminar un rato?». Me tomó por sorpresa, pero asentí. Caminamos por la plaza cercana, en silencio al principio, hasta que ella se detuvo. «Mamá, he pensado mucho en lo que dijiste. Y me di cuenta de que, todo este tiempo, creí que tu amor era eterno, que podía soportar lo que fuera. Pero no pensé en el respeto. Y ahora entiendo que lo perdí con una frase». Sus palabras me tocaron más de lo que imaginaba. Sentí un nudo en la garganta, pero me obligué a hablar con calma. «Hija, el amor de una madre puede soportar muchas cosas, pero no puede crecer donde no hay respeto. Y eso, Carolina, es algo que se construye todos los días, con cada gesto». Ella me miró con lágrimas contenidas. «Quiero recuperar eso, mamá. No solo porque te necesito, sino porque quiero ser la hija que tú mereces». No respondí enseguida. La miré a los ojos y vi a la mujer que había criado, pero también a la niña que alguna vez creyó que yo era su heroína. En ese instante comprendí que ambas necesitábamos aprender algo. Ella, a valorar; yo, a poner límites. Nos sentamos en una banca de madera. Le tomé las manos y sentí su piel tibia, tan distinta a cuando era una niña. «Carolina, el respeto no se compra ni se ruega. Se demuestra. Y si de verdad quieres recuperarlo, empieza por verte a ti misma como alguien capaz de dar sin humillar, de pedir sin pisar». Ella asintió, mordiéndose los labios. No había más que decir. A veces las lecciones más grandes se aprenden en silencio, cuando las miradas dicen lo que las palabras no pueden. Regresamos caminando juntas, despacio. El viento de la tarde movía su cabello, y por primera vez en mucho tiempo sentí que estábamos caminando lado a lado, como 2 mujeres, no como una madre que arrastra a su hija, ni como una hija que da la espalda a su madre. Al llegar a mi coche, ella lo miró con otra cara. «¿Sabes algo, mamá? Ahora entiendo por qué lo compraste. No es solo un coche, es una forma de recordarte a ti misma que vales». Sonreí. «Exacto, hija. No es lujo. Es mi manera de decirme que también tengo derecho a vivir con dignidad». Carolina me abrazó sin decir nada más. Un abrazo largo, silencioso, que sentí como una promesa de que algo en nosotras estaba empezando a sanar. Esa noche, en mi casa, me quedé mirando por la ventana mientras las luces de los coches se reflejaban en la calle. Pensé, el respeto es frágil, pero cuando se recupera, brilla más que antes. Los días siguientes sentí una paz que no conocía desde hace años. Había algo en mi pecho, como una claridad silenciosa, que me decía que era hora de seguir adelante, de escribir mi propia historia sin mirar tanto hacia atrás. El coche brillaba en la cochera, pero más que un lujo era como un compañero de camino, una puerta abierta hacia lo que siempre quise: libertad. Una mañana me desperté con una idea clara: quería volver a viajar. No para escapar, sino para sentir. Hice una maleta pequeña. Solo llevé lo necesario: ropa ligera, mis cuadernos, un par de libros y el perfume de jazmín que me recuerda que sigo siendo mujer. Cerré la puerta de casa sin mirar atrás, con esa sensación extraña de que por fin me estaba eligiendo a mí misma. No se trataba de huir de Carolina ni de su vida complicada. Era, simplemente, mi tiempo. Tomé la carretera temprano, cuando el cielo todavía estaba pintado de tonos azules y rosados. Abrí las ventanas para dejar que el aire fresco entrara, ese aire que huele a madrugada y libertad. Mientras manejaba,
Escuché mi respiración mezclada con el rugido del motor. No tenía prisa por llegar a ningún lado. Cada kilómetro era un regalo, una conversación conmigo misma. En el camino pasé por campos llenos de flores silvestres. Me detuve en un pequeño claro y bajé del coche. El olor de la tierra húmeda, el canto de los pájaros, el silencio limpio del amanecer, todo me hizo sentir viva. Sentí que la vida, en su forma más simple, es suficiente cuando se aprende a mirarla con gratitud. Llegué a un pueblo costero al mediodía. Las calles eran estrechas, empedradas, y las fachadas estaban llenas de colores que parecían sonreír. Aparqué frente a una plaza y caminé sin rumbo. Vi a mujeres mayores charlando en una banca, con sus bolsas de mercado, y pensé, qué distinta sería la vida si nos diéramos permiso de vivirla sin miedo al que dirán. Entré en un restaurante pequeño, de esos donde el aroma del pescado recién asado se mezcla con el de las tortillas calientes. Pedí un plato sencillo y me senté cerca de la ventana, viendo cómo el mar golpeaba contra las rocas a lo lejos. En ese instante me di cuenta de que no necesitaba más. Que estar ahí, conmigo misma, era suficiente. Después de comer, caminé por la orilla de la playa. Sentí la arena fría bajo mis pies y dejé que las olas rozaran mis tobillos. Cerré los ojos y escuché el sonido del mar, ese vaivén constante que parece decirte que todo en la vida pasa, que nada es eterno, ni el dolor ni el orgullo. Pensé en todo lo que había vivido en silencio, en todo lo que había callado para no incomodar a nadie. Y me prometí que ya no lo haría más. En la tarde me alojé en una posada sencilla, frente al mar. Desde el balcón, el atardecer pintaba el cielo de naranja y púrpura. Me quedé ahí, abrazando una taza de café, viendo cómo el sol se escondía. Fue entonces cuando sentí que algo dentro de mí se soltaba, como si el mar se llevara un peso enorme que llevaba en el alma. Abrí mi libreta y comencé a escribir. No historias para Carolina, ni cuentas de gastos, ni listas de pendientes. Escribí sobre mí, sobre mis miedos, mis ganas de volver a bailar, de volver a sentir la vida en la piel. Cada palabra que ponía en el papel me hacía sentir más ligera. La noche llegó con el sonido de las olas golpeando las piedras. Salí a la playa, me quité los zapatos y caminé bajo la luna. El cielo estaba despejado, lleno de estrellas que parecían mirarme. Me detuve, levanté el rostro y susurré, gracias, vida, por darme otra oportunidad. Al volver a la habitación, me miré en el espejo. Tenía el cabello desordenado por el viento y los ojos brillantes. No me vi como una mujer de 74 años. Me vi como alguien que acababa de volver a nacer. Antes de dormir, escribí una última frase en mi libreta: merezco mi propia compañía, mis propios sueños y mis propios paisajes. Y con esa certeza, me dormí con el sonido del mar arrullándome. ¿Y tú? ¿Crees que siempre es posible perdonar a un hijo que te humilló? Volví de mi viaje con el alma renovada, como si el aire del mar se hubiera quedado impregnado en mi piel y los paisajes recorridos hubieran limpiado rincones de mi corazón que llevaba años sin mirar. La carretera había sido mi confesionario, y cada kilómetro que recorrí me arrancó una capa de tristeza y me devolvió un pedazo de vida. Al llegar, estacioné el coche frente a mi casa, y mientras apagaba el motor, me quedé unos segundos en silencio. No quise bajarme de inmediato. Observé el volante entre mis manos, la misma Teresa que lo sujetaba por primera vez días atrás, pero ahora con una fuerza distinta, la de alguien que ya no se deja definir por las heridas. Estaba ahí, respirando hondo, cuando el celular comenzó a sonar. Ese timbre, tan cotidiano y sencillo, me atravesó como una flecha. Miré la pantalla y vi el nombre de Carolina. No era una llamada perdida como las anteriores, no era un mensaje pidiendo dinero o favores, era un texto corto, tan corto que me encogió el corazón. Mamá, necesito verte. No es por dinero. Solo quiero hablar contigo. Lo leí 2 veces, tal vez 3. Cerré los ojos y recordé la última vez que escuché su voz quebrándome, diciéndome que era demasiado vieja. Sentí una punzada, no de enojo, sino de una vieja tristeza que ya no dominaba mi vida. Pero junto a esa punzada vino otra sensación, la certeza de que estaba lista para mirarla de nuevo sin sentirme pequeña, sin sentir que tenía que disculparme por existir. Me quedé en el coche unos segundos, con el asiento todavía tibio, acariciando el cuero del volante como si me diera coraje. Pensé, ahora soy yo quien elige. No por obligación, no por miedo a perderla, sino por amor propio. Y fue ahí donde supe qué responder.
Le contesté que podía venir esa misma tarde, pero lo hice sin prisa, sin esa ansiedad que antes me hacía correr para cumplir sus expectativas. No, ahora era distinto. A las 6 en punto, escuché que alguien tocaba la puerta. Fui a abrir sin anticipar nada, sin preparar palabras ni excusas. Al verla, me sorprendió algo en su rostro. No había arrogancia, no había esa dureza con la que me miró tantas veces. Había algo más frágil, casi infantil, como si las palabras que traía le pesaran en la lengua. En sus manos sostenía una carta doblada. Sus dedos temblaban. «Mamá», dijo con un hilo de voz, «no vengo a pedir nada. Vengo a darte las gracias. No sabes cuánto me arrepiento de lo que te dije aquel día. Me dolió verme en el espejo y darme cuenta de la persona en la que me convertí». La invité a pasar con un gesto suave. El aire en la sala estaba cargado de recuerdos, de silencios viejos. Nos sentamos en el mismo sofá donde tantas veces me sentí invisible. Carolina desplegó la carta con cuidado, como si cada palabra escrita fuera una pieza delicada. Empezó a leer, y su voz temblaba. Hablaba de cuando era niña, de mis manos cosiendo sus vestidos, de las noches en que la cuidé cuando la fiebre no la dejaba dormir, de los días en que vendí lo poco que tenía para pagar sus libros. Cada palabra era una caricia para el alma y, al mismo tiempo, una herida que se abría para sanar. Cuando terminó de leer, se cubrió el rostro con las manos, avergonzada, como una niña que se arrepiente de algo que no puede deshacer. Yo la observé en silencio unos segundos, sintiendo una mezcla de dolor y ternura. Me levanté despacio, me incliné y la abracé. «Carolina, lo que pasó dolió», susurré junto a su oído, «pero no hay nada que una madre no pueda perdonar si ve que su hijo quiere cambiar de verdad». Sentí sus lágrimas empapando mi hombro, como tantas veces en el pasado, pero esta vez era distinto. Esta vez, no me quedé callada para consolarla. No era el momento de hacer de cuenta que nada pasó. Era el momento de ponerle nombre a la herida. El amor de una madre no se mide por edad ni por dinero, hija. Pero el respeto, ese se pierde con una frase y cuesta mucho recuperarlo. Nunca olvides eso. Ella levantó la mirada, y sus ojos, hinchados por el llanto, tenían algo nuevo. No era solo arrepentimiento, era respeto. Respeto verdadero. Tal vez el tiempo y la distancia eran necesarios para que entendiera que mi valor no estaba en lo que podía dar, sino en lo que siempre fui, una mujer que nunca dejó de amar, pero que también merece ser amada con dignidad. Cuando se fue, me quedé en la puerta mirándola alejarse. No sentí rencor ni tristeza, solo una paz que no había conocido en mucho tiempo. Salí al balcón con mi taza de té y vi mi coche bajo la luz de la farola. Más que un símbolo de libertad, era un testigo silencioso de mi renacer. Era mi forma de decirle al mundo que me elegía a mí, que no soy solo madre, sino una mujer completa. Entré a la sala, tomé mi libreta y escribí: perdonar no significa olvidar. Significa recordar con fuerza quién eres, aunque los demás no lo vean. Al cerrar la libreta, sentí una paz que me llenó el alma como una caricia inesperada. Al día siguiente, salí sin rumbo. Conduje mientras el sol acariciaba mi rostro y el viento de la mañana jugaba con mi cabello. Cada semáforo verde era como un sigue adelante, como una prueba de que la vida aún me tenía caminos reservados. Me miré en el espejo retrovisor y vi una sonrisa distinta, una sonrisa que no se la debía a nadie más que a mí misma. Y en medio de esa carretera, entendí algo: la vida siempre nos da segundas oportunidades, pero debemos tener el coraje de tomarlas. Yo la tomé. A mis 74 años, por primera vez sentía que mi vida me pertenecía de verdad. Y si algún día vuelvo a sentirme invisible, recordaré este momento, el día en que me elegí a mí misma, el día en que descubrí que, incluso al final del camino, siempre hay un nuevo comienzo. ¿Alguna vez te has sentido despreciada por alguien a quien diste todo? Si hoy te sientes olvidada, subestimada o demasiado vieja para ser valorada, déjame decirte algo: tu edad no te quita valor, te da historia. Tú eres el árbol que dio sombra, el pan que alimentó, la mano que sostuvo. Y aunque otros no lo reconozcan, tu vida sigue siendo una llama encendida. Tú ya diste tanto, cuidaste, enseñaste, luchaste en silencio. Tal vez no recibiste el agradecimiento que merecías, pero aquí te vemos. Te escuchamos. Y te digo, de corazón, todavía queda mucha belleza en tu camino, y mereces cada segundo de ella. Levanta la cabeza. Siéntate en tu propia mesa con dignidad,
Porque el mundo necesita más mujeres como tú, mujeres que recuerden su valor y que, con su ejemplo, inspiran a otros a respetar más. Si esta historia tocó tu corazón, cuéntame en los comentarios qué aprendiste y suscríbete para seguir recibiendo estas palabras que, como hilos invisibles, nos cosen el alma. Hoy viste cómo hasta las palabras más duras pueden ser respondidas con una sonrisa y un gesto de triunfo. Pero esta no fue la primera vez que intentaron hacerla a un lado. Yo dejé aquí en la pantalla final un video donde vas a ver el momento en que su nuera dijo que no había lugar para ella, y la respuesta llegó con la llave de una mansión. Haz clic ahí y sigue con nosotros, porque cada humillación se convirtió en una victoria silenciosa. A vida ensina, mas nem sempre avisa. Suscríbete al canal y dale like al video para acompañar historias de mujeres fuertes, silenciosas y llenas de cicatrices que el tiempo no apagó. Porque detrás de cada mirada madura, hay segredos que todavía arden.